Saludamos al Dios de la vida y del amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Meditamos, hermanos, la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo. Es el capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas y espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los grandes discursos, de las grandes enseñanzas de Cristo, va de la mano con esta parábola del sembrador. De esos grandes discursos en los cuales Jesús quiere mostrar la trascendencia, la importancia de su palabra, de su predicación, de su interés por inaugurar ese reino de Dios entre los hombres. Los discípulos han estado intrigados por el significado de la parábola del sembrador. ¿Qué nos quiso decir el Señor? Entonces Jesús, para que no quede sin su conocimiento profundo, sin sus buenos efectos, este gran discurso de la parábola del sembrador se va a detener para explicar, punto por punto, para explicar uno a uno lo transmitido en esta parábola. Y empieza diciéndoles: ese que ha escuchado la palabra, pero no la ha entendido, llega el diablo y le roba lo que tiene de su palabra en el corazón. Dice Jesús, eso significa lo que ha caído en el camino. En segundo lugar, nos va a decir el Señor lo que significa la semilla sembrada en terreno pedregoso, entre piedras. Dice Jesús, significa aquel que la escucha con alegría, pero es inconstante y no permite que esa palabra eche raíces. Y apenas se presenta alguna eventualidad, alguna dificultad por la palabra, entonces no la deja perseverar. Entonces se pierde esa palabra, sucumbe. En tercer lugar, nos dice el Señor que la palabra que está sembrada entre malezas, entre la zarza, o está sembrada entre espinos, significa aquel que la ha recibido, pero se ha dejado seducir por las riquezas, por la vida del mundo, por lo que dicen los demás. Entonces no le ha dado el lugar de prevalencia, esa importancia, ese lugar esencial y significativo que tiene, que debe tener la palabra en la vida de todo aquel que la escucha. Y finalmente, en el cuarto lugar, pues hay un terreno bueno, hay un terreno fértil donde esa palabra va a germinar, donde esa palabra va a ser fructífera, va a dar mucho
muchos dividendos, va a dar muchos buenos frutos espirituales. Y esa es la tierra de aquel que la escucha, aquel que la entiende, que la quiere, que la medita y que entiende que es muy importante en su vida y la hace florecer, la hace germinar, le permite dar los frutos que Dios quiere recoger, que Dios quiere ver en cada uno. Al escuchar esta explicación de la parábola del sembrador que Cristo nos brinda como un gran pedagogo, como un gran maestro, nos preguntamos si en qué lugar estoy yo con respecto a ese terreno. ¿Qué clase de terreno he sido yo? He sido aquel que ha recibido la semilla como aquella que se cae en el camino, o como terreno pedregoso, o como aquel que esa semilla que cae entre espinos o zarzas, o soy un terreno bueno. De pronto, en algunos momentos, he podido pasar por diferentes episodios, diferentes periodos o etapas. Pero, ¿cuál es la que yo debo madurar? ¿Cuál es con la que me debo comprometer? ¿Con cuál me quiero identificar? Definitivamente, con aquella semilla que cae en terreno fértil, en terreno productivo. Ese soy yo. Así quiero ser. Que esa palabra la refleje en su esplendor con mis actitudes espirituales. Que permita que el Señor encuentre frutos dignos de Él, de la semilla que dejó en mí, de esa esperanza que ha sembrado en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.